la de Austria, Habsburgo, que también se llama su apellido, básicamente fundada por el nieto de los reyes católicos, Carlos I, y seguida por Felipe II. Esos serían los dos Austrias mayores, con los cuales en el siglo XVI el Imperio Español se desarrolla y crece hasta ser la primera potencia mundial. Y luego vendrían en el siglo XVII los Austrias menores, con los cuales el Imperio Español decae y queda bastante desmembrado, sobre todo en su parte europea, en su territorio europeo. Pues bien, los Austrias menores, protagonistas de este siglo XVII, son el hijo de Felipe II, Felipe III, después Felipe IV y después Carlos II, el último monarca de la dinastía Habsburgo, de la dinastía originaria de Austria. Vale. De estos tres reinados, el más importante sin duda va a ser el de Felipe IV. Pero vamos a empezar por Felipe III, el que hereda el trono de su padre Felipe II y básicamente el que intenta poner freno a los problemas derivados del reinado de Carlos I y de Felipe II, que sobre todo era el enorme endeudamiento de España. España, para librar tantísimas guerras con los anteriores reyes, los Austrias mayores, adquiere unos niveles de endeudamiento gigantescos. Unos préstamos enormes que generan unos intereses gigantescos que arruinan completamente la hacienda española, sin importar la cantidad gigantesca de oro que llegue desde América. El oro que llega de América a España sale automáticamente de España para pagar los préstamos de los reyes austrios. Pues bien, Felipe III, que va a reinar de 1598 a 1621, lo primero a lo que se va a enfrentar es a una crisis económica terrible heredada. ¿Heredada por quién? Por él, cedida por su padre Felipe II y por su abuelo Carlos I. En fin, lo primero que tenemos que decir de Carlos III es que con él aparecerá por primera vez la figura del valido. ¿Qué es un valido? Básicamente es un noble de la confianza total del rey que asume las funciones del rey porque el rey o no sabe o no tiene el más mínimo interés en reinar por sí mismo. El primer valido de la historia de España va a ser el duque de Lerma, valido de Felipe III, y va a ser el que reine en lugar del rey, porque el rey tiene otros intereses como son la caza y las mujeres. Por tanto, no reina personalmente, sino que cede el poder real a un valido, un noble de su absoluta confianza. Bien, ¿a qué van a hacer frente Felipe III o más bien su valido, el duque de Lerma? Primero, en cuanto a política interior, a la crisis económica enorme heredada que me refería antes. Hacen algunas medidas impositivas, fiscales, reordenar los impuestos, pero como no se hace una reordenación de verdad que haga pagar impuestos a los sectores privilegiados, que son la Iglesia y la nobleza, esta reforma económica realmente no vale para absolutamente nada. La hacienda española sigue arruinada para pagar las guerras y para pagar los préstamos adquiridos por tales guerras y vamos a nuevas bancarrotas. Bancarrota ya dijimos que es cuando un Estado debe muchísimo más de lo que ingresa, no puede hacer frente a sus gastos y a sus préstamos y los cancela todos. Esto supone que cuando vuelva a pedir préstamos a otra gente, ya España no es de confianza para los prestamistas y le presten dinero a un interés mucho más alto. Eso es lo que significa bancarrota. La crisis económica se enquista y los intereses de los préstamos sucesivos, unos préstamos para pagar préstamos anteriores, hacen que la hacienda pública nunca tenga dinero. Vale, ese es el primer problema, económico. Reforma económica completamente insuficiente. Una cuestión importante de la política interna es la expulsión de los moriscos. Los moriscos son los descendientes de esos que en 1568 se sublevaron contra Felipe II, la rebelión de la Alpujarra, y fueron aplastados y deportados a toda España. Pues bien, en 1609, Felipe III, que en el exterior busca la paz, por tanto no tiene grandes victorias militares en el exterior, busca un chivo expiatorio en el interior, con el cual el duque de Lerma y el propio rey muestren a la gente que siguen siendo poderosos y que siguen siendo capaces de levantar un ejército en armas. Pues bien, el chivo expiatorio van a ser los moriscos, los descendientes de aquellos que fueron conquistados en el reino nazarí de Granada y que fueron deportados a distintos puntos de España en 1568. Ahora, todos los moriscos, es decir,
cristianos nuevos, cristianos que se convirtieron desde el Islam, van a ser expulsados sin ningún tipo de paliativo. Ya no es como con los judíos que o te conviertes o te expulsamos. Esta gente ya se había convertido mucho antes. Ahora simplemente porque tus antepasados eran musulmanes, expulsados de España. Esto, que parece simplemente un eco de un tiempo anterior, tiene una consecuencia directa muy seria. Los moriscos, que sobre todo habitaban el reino de Aragón desde que fueron deportados desde Granada, eran un sector económico importantísimo, porque eran los únicos, casi los únicos que trabajaban bien el regadío, por tanto sus tierras eran muy productivas, eran casi los únicos que eran buenos artesanos de la seda, por tanto, expulsarlos, además de un gesto inútil de afianzamiento del poder real, de propaganda ante el pueblo, supone agravar todavía más la crisis económica por la que pasa España. Porque si encima de tener una bancarrota generalizada expulsamos del país a sus sectores más productivos, pues la economía continúa hundiéndose. Pero bueno, de Felipe III hay poco que decir. Lo más importante es que su reinado se conoce como la Pax Hispánica. ¿Por qué la Pax Hispánica? Porque este señor en el exterior, dándose cuenta de que las guerras son el principal problema para la hacienda pública, va a buscar la paz con los frentes abiertos. Principalmente los frentes abiertos eran Inglaterra, la Revolución Holandesa, las Provincias Unidas y Turquía. Pues bien, el conflicto con Turquía va a continuar por el control del Mediterráneo, pero este señor va a conseguir la paz de Londres en 1604 con Inglaterra para quitarse un enemigo poderoso de en medio y la tregua de los 12 años de 1619 con los holandeses. Así, intenta el duque de Lerma y Felipe III, reduciendo el gasto exterior y haciendo unas tímidas reformas interiores, controlar las bancarrotas. Evidentemente, las reformas son demasiado tímidas, no arreglan la economía ni de lejos, y encima la expulsión de los moriscos crea una nueva crisis, porque son deportados nada menos que 150.000 moriscos, que son artesanos de la seda, que son trabajadores agrícolas especializados con grandes productividades, pues todo ese valor humano, que era muy valioso para España, expulsado, sin paliativo. Bien, Felipe III va a morir en 1621, bastante joven, y le va a suceder su hijo Felipe IV. Felipe IV va a llegar al trono siendo muy joven, solo con 16 años, igual que lo había hecho Carlos I en su época. Pero Felipe IV no tiene nada que ver con Carlos I, que había sido su bisabuelo. Este hombre, desde el principio, ya tiene muy claro que reinar no es lo suyo. Los privilegios del trono sí. Felipe IV, hay un chiste por ahí que dice que quizá todos los españoles seamos hijos de Felipe IV, porque le encantaba, su afición era tener hijos bastardos. Tenía montones de hijos por todas partes. En los 44 años de reinado, murió con 60 años, se dedicó principalmente a cazar animales y a cazar mujeres. Por tanto, desde el primer día de reinado, deja el reino en manos de su marido, el conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares es, sin ninguna duda, el mejor ejemplo por antonomasia de lo que es un valido. Un noble que gobierna como si fuese el rey. El rey está a lo suyo, ocioso, y el noble gobierna como si la corona la llevase él. Vale. De este reinado lo más importante es que los problemas de la hacienda continúan, las guerras vuelven a estallar, y entonces el conde duque de Olivares va a llevar a cabo una reforma administrativa enorme e importantísima que si hubiese funcionado habría resuelto bastante los problemas de España, que es la unión de armas. La unión de armas básicamente consistía en que el imperio de la Austria siempre había estado sostenido económicamente y militarmente por Castilla. Castilla ya no daba más de sí, era un reino bastante empobrecido y con sus hombres jóvenes llevados siempre al frente y muertos. Por tanto, la unión de armas es una idea que persigue la unificación política y jurídica del imperio. Que todo el imperio español, básicamente las posesiones peninsulares, Italia, Milanesado, Franco Condado, etc., las propiedades españolas en Europa, que todas aporten de forma igualitaria al sostenimiento
del Estado y del ejército imperial soldados e impuestos. ¿Qué significa esto? El conde duque de Olivares lo hace muy específico. El reino de Castilla va a aportar tantos miles de hombres y tanto dinero al año. Igual para el reino de Nápoles, igual para Sicilia. Cada territorio, en función de su población, su riqueza y su extensión, aportará un número concreto de soldados y un número concreto de impuestos al Estado. Sobre el papel, las cuentas le salen al conde duque de Olivares, con la unión de armas. Como digo, es un proyecto muy ambicioso y que podría haber funcionado para mantener un ejército de 140.000 soldados, lo cual es un ejército enorme que España necesita, y mantenerlo correctamente financiado. Problema, que para todos esos territorios que nunca habían aportado nada al mantenimiento del imperio, porque siempre lo había hecho Castilla, evidentemente sus nobles y sus burgueses se resisten como gatos panza arriba a este intento del conde duque de hacerles pagar y de hacerles aportar soldados para el ejército imperial. Por eso territorios como Portugal, Nápoles, Sicilia, Milán se van a resistir totalmente, van a conspirar en contra del conde duque de Olivares y la unión de armas va a fracasar, porque los grandes nobles de todos esos reinos que no son Castilla no están dispuestos a aportar dinero y soldados al mantenimiento del imperio, que se encargue Castilla, que para eso es el corazón de España. Y por eso la unión de armas fracasa. Esa gran idea buena del conde duque de Olivares fracasa, porque tiene la oposición frontal de los nobles de todos los territorios que no son Castilla. Pues bien, unión de armas fracasada y bancarrota. Cada década de los 44 años de reinado de Felipe IV se produce una bancarrota nueva. El Estado no puede pagar, cancela los sueldos, cancela el salario de sus soldados, cancela los préstamos, no puede pagar. Así de sencillo. Nadie cobra. Eso para un Estado, para una economía es terrible. Los negocios cierran, se producen embargos, los soldados se sublevan, se rebelan porque no cobran sus sueldos. Tremendo. Pues ocurre 4 veces en el reinado de Felipe IV. ¿Y qué va a conllevar toda esta situación? Pues vamos a llegar a la crisis de 1640, que es lo que se considera siempre el episodio clave de la decadencia absoluta del Imperio Español, porque en 1640 como año y en la década de los 40 van a ocurrir una serie de desastres que darán completamente al traste con el poder español en Europa. Por mencionar algunos, en 1640 un montón de territorios españoles se rebelan contra el rey, sobre todo por temas de pobreza y por temas de bancarrota que no pagan a los soldados de esos territorios. Primero, Cataluña. Se produce el Corpus de Sangre. Básicamente, los campesinos en las ciudades catalanas se sublevan contra la autoridad del rey de España y se entregan a Francia. Durante 7 años, Cataluña es territorio francés, porque se subleva contra España, matan al virrey de Aragón y se entregan a Francia. Un episodio terrible para la autoridad real. Un territorio entero se ha sublevado contra ti y se ha entregado a tu enemigo histórico, que es Francia. Pero no es lo único que pasa en 1640. También Portugal entero se rebela. Coronan a un rey nuevo que no es un Austria y por tanto consiguen la independencia. Portugal se había unido con España en 1580 con Felipe II y se vuelve a separar 60 años después con Felipe IV. Con Portugal también todas sus colonias africanas y asiáticas. ¿Qué más pasa en este bonito año de 1640? Rebeliones campesinas en Andalucía, en Nápoles, en Sicilia, en Milán. O sea, el rey no tiene un ejército efectivo porque la unión de armas ha fracasado y porque no tiene dinero para pagar al ejército. Y buena parte de ese ejército, excepto los más veteranos, han dimitido, han desertado porque no se les paga el sueldo y necesitaría a ese ejército en muchísimos frentes a la vez. Cataluña, Portugal, Nápoles, Sicilia, Milán. Un fracaso absoluto. La crisis de 1640. Se le desgajan un montón de territorio al control español, del conde duque de Olivares.
El conde duque de Olivares va a ser depuesto como valido. Felipe IV va a tener una serie de validos distintos que duran muy poquito tiempo y no son capaces de hacer frente tampoco a la situación. Y esto va a llevar a que, aunque Cataluña va a volver al control español y también los reinos italianos, se va a perder para siempre Portugal y se va a perder para siempre Holanda y el Franco Condado. ¿Cómo ocurre esto? Pues básicamente, además del conflicto interno, sus propias rebeliones en 1740, España está metida, como siempre, en una guerra europea contra Francia, contra los estados alemanes, contra Suecia, contra Inglaterra. O sea, todo el pacifismo de Felipe III ha saltado por los aires. Desde 1618, España está en guerra otra vez con todo el mundo. ¿Cómo se llama esta guerra? La guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años va de 1618 a 1648 y básicamente es un conflicto en el que otra vez los príncipes alemanes, que son protestantes, junto con el apoyo de Holanda y de Inglaterra, que también son protestantes, luchan contra los poderes católicos, que son España y Austria, principalmente. Los primos, los Austria españoles y los Austria austríacos. Esta guerra es otra vez una guerra civil en Alemania. España se mete para defender el catolicismo y su presencia en el centro de Europa. Entra también Francia en contra de España, ¿vale? Una guerra con muchísimos actores. Entra Suecia, entra Dinamarca. Total, que España se ve enfrentada a la vez con Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Suecia, los turcos, que también están por ahí siempre, fastidiando en el mar, y todos sus conflictos internos a la vez. Evidentemente, por mucha calidad que tengan los tercios españoles, los tercios viejos de Flandes, no pueden estar en todos los frentes a la vez. La gran derrota de los tercios españoles, cuando el ejército español queda, la élite del ejército español que ha dominado Europa durante 150 años, queda aniquilada, borrada del mapa, es la batalla de Rocroi. Rocroi, en Francia, sería este crucecita de aquí, después de las dunas, que es la batalla donde España perdió la flota, en 1639. En 1643, en Rocroi, el ejército francés, mucho más numeroso, mejor pagado y mejor alimentado, aniquila a los tercios viejos españoles, que habían venido a luchar desde Holanda. Ahí se acaba para siempre la historia de esta élite militar española, con la derrota en Rocroi. Un ejército muy disminuido por las deserciones, con una moral baja por la falta de sueldo y con unos suministros escasísimos porque no llegan, porque España no tiene dinero, lucha a muerte, 30.000 españoles contra 80.000 franceses y son completamente aniquilados. Ahí se acaba el poder español en Europa, con la pérdida definitiva de los tercios. Pues bien, toda esta situación de España siendo completamente incapaz de hacer frente a los distintos frentes militares abiertos, acaba con dos paces, dos tratados de paz que son completamente humillantes para España. Además, con una parte, a todos estos conflictos terrestres se une que en las colonias americanas, Inglaterra y Holanda están enviando piratas a saquear los galeones que vienen desde allí cargados de oro. O sea que, si contando con el oro americano, España no podía pagar sus deudas y a su ejército, imaginad si además Inglaterra y Holanda capturan esos galeones y el oro no llega. O sea, una ruina absoluta de la hacienda pública. Pues bien, dos tratados de paz. Westfalia en 1648 y los Pirineos en 1659 suponen una humillación enorme para España. Derrota sin paliativo en los dos casos. En la paz de Westfalia, España pierde para siempre las provincias unidas de Holanda y también los territorios de Bélgica y Borgoña, pierde el Franco Condado
y Holanda se independiza. En fin, en 1659, en guerra, termina la guerra contra Francia, también con derrota, y España pierde el Franco Condado y un montón de territorios que tenía en la frontera con Francia y también en los Pirineos. O sea que Felipe IV es el protagonista, voluntario o no, de la enorme derrota militar derivada de la crisis de 1640 como conflicto interno y de la guerra de los 30 años con la paz de Westfalia y la guerra contra Francia con la paz de los Pirineos, que dan al traste con el poder militar español en Europa y con muchos de los territorios heredados por Carlos I y ahora perdidos por Felipe IV. Bien, Felipe IV hará una cosa buena en su reinado que será pasar mejor vida, morirá en 1665 y aquí viene un elemento clave de la decadencia de los Austria. Felipe IV tuvo muchísimos problemas para concebir, para tener hijos. ¿A qué se debe esto? Ya sabéis que ya los reyes católicos eran primos lejanos de la familia Trastámara y se casaron. Luego todos los reyes de los Austria, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, tienen una gran afición por casarse con sus primas, con sus sobrinas, con sus cuñadas. ¿Por qué? Simplemente porque si rey y reina son de la familia de Austria, nunca se producirá una división de los territorios. Los herederos siempre serán de la familia de Austria por parte de padre y por parte de madre, y por tanto el imperio nunca se dividirá por una cuestión de herencia. Esa es la idea. Esto tiene un efecto súper negativo, evidentemente, en la descendencia de los reyes. Viendo imágenes se observa perfectamente el deterioro físico de los reyes generación a generación. Pero es que el deterioro intelectual se observa también muy fácilmente. Carlos I y Felipe II fueron reyes decentes, bastante buenos, aunque con sus problemas económicos sobre todo, pero Felipe III, luego Felipe IV y luego el pobre Carlos II serán ejemplos de el callejón sin salida genético al que conduce la endogamia. Después de décadas y generaciones de casarse entre primos, el resultado es Carlos II. El pobre Carlos II es un hijo de la vejez de Felipe IV, al que le costaba mucho concebir hijos, solo lo tuvo a él. Este señor llegó al trono con 4 años, 1665, y moriría en 1700 con 39 años. ¿Vale? Carlos II será un rey muy desgraciado. El pobre tendrá una situación completamente incontrolable con la decadencia española y no estará en condiciones ni físicas ni intelectuales para hacerle frente, ni para reinar, ni para gobernar absolutamente nada. Y por tanto, desde muy pequeñito, desde que empieza a reinar con 4 años, como un niño enfermizo, con discapacidad intelectual, con discapacidad física, va a estar toda su vida bajo regencias, en primer lugar la regencia de su madre, que es la que es reina en su lugar, y luego bajo validos. Con Carlos II no sabe siquiera lo que es reinar. Primero reina su madre y luego los distintos nombres, los distintos validos. Vale. ¿Qué ocurre en este último reinado del último Austria? Carlos II el hechizado, así llamado por su aspecto y porque se decía que estaba maldito. No se conocían las desgracias de la endogamia y se pensaba que simplemente tenía una maldición terrible sobre él. Pues bien, lo primero es que el poder real, el poder del rey, evidentemente va a quedar completamente diluido. Ese poder que antes hacía frente o coordinaba a los poderes fácticos, como la nobleza, la alta iglesia, etc., ahora queda completamente diluido. Los nobles y el alto clero, bajo Carlos II, van a hacer prácticamente lo que les dé la gana, luchando por sus intereses propios en vez de por los intereses del país. Van a aprovechar la ocasión para enriquecerse, para ampliar su señorío, para arrancarle concesiones al rey y a sus maridos, etcétera, etcétera. Porque el rey no es una figura prestigiosa ni potente en ninguno de los casos. Vale. ¿Qué más va a suceder
con Carlos II? Lo primero, una pequeña mejora económica. ¿A qué se puede deber esa pequeña mejora económica? Pues muy sencillo. Si Inglaterra y Holanda nos han hundido toda la flota en la batalla de las dunas, ya no hay que pagar esos gastos de mantenimiento de la flota. Si Francia nos ha arrasado a los tercios españoles en la batalla de Rocroi, ya no hay que pagar esos salarios. Un país como España, que queda prácticamente indefenso, ya ahorra mucho, digamos, en sueldos de soldados, porque no tiene soldados. Así de sencillo. Una pequeña mejora económica, porque los ingresos del Estado mejoran un poco, pero las consecuencias de la guerra son duras para el pueblo y hay nuevos episodios de conflictividad social. La gente, la ciudadanía, no respeta a su rey, evidentemente, porque es un monigote, y no acepta las condiciones de vida de una España completamente decadente. Por eso hay problemas de conflictividad social, problemas de hambre, como el caso del motín de los gatos o la segunda Germanía. Básicamente el motín de los gatos, por ejemplo, ocurre en Madrid y es un estallido de violencia popular cuando, ante las demandas del pueblo de que las autoridades les den cereales para hacer pan, las autoridades, el corregidor de Madrid les dice: hay muchos gatos en la ciudad de Madrid. Cuando los comáis, venid a decir que tenéis hambre. Ese tipo de episodios de rebeliones ocurren bajo Carlos II, porque no hay una autoridad firme y porque no hay nadie que ponga freno a la decadencia de la economía del pueblo, por mucho que los gastos del Estado se reduzcan, porque ya no hay maquinaria bélica que mantener. Pues bien, evidentemente, un país indefenso, sin flota y sin ejército, va a perder territorio. ¿Quién va a ser quien se aproveche enormemente de una España debilitada o indefensa? Pues su gran rival histórico y su vecino, que es Francia. Francia va a aceptar distintos golpes a una España paralizada bajo Carlos II y al final se va a quedar con todos los territorios fronterizos, principalmente el Franco Condado y la parte de Borgoña que no se había perdido ya, y con algunos territorios del norte de los Pirineos como el Rosellón y la Cerdaña, que algunos se habían negociado ya en la paz de los Pirineos, pues aquí se culmina esa pérdida de territorio. Pero lo más importante de Carlos II, sin duda, es el problema que genera su mala salud. Evidentemente, si a su padre, que estaba una generación antes en el problema de la endogamia, le costaba tener hijos, para Carlos II va a ser completamente imposible. Carlos II está por ahí su autopsia y es un completo desastre físico. Se dice, por ejemplo, que tiene los riñones del tamaño de un cordero recién nacido, que tiene un solo testículo y además completamente ennegrecido, que tiene el corazón con 5 válvulas en lugar de 4, en fin, un completo desastre físico, el pobre hombre. Va a estar enfermo toda su vida, va a morir con 39 años, casi sin enterarse de lo que ocurre a su alrededor, y va a dar lugar a un enorme problema sucesorio. ¿Qué significa problema sucesorio? Que a la muerte de Carlos II no hay nadie que herede el imperio español. Aunque España haya perdido buena parte de sus territorios en Europa, sigue siendo un trono muy suculento. Quien sea el rey de España controlará, por ejemplo, todas las colonias americanas y también la península ibérica, excepto Portugal, todavía el reino de Nápoles, en fin. Ser rey de España sigue siendo suculento. A la muerte de Carlos II va a haber dos herederos principales. Ahora los diremos. Básicamente, el suegro impuesto de Carlos II casa a Carlos II, obliga a casarse con su hija, es Luis XIV de Francia. El rey que ha vapuleado a España y que le ha quitado muchísimos territorios en la paz de los Pirineos y bajo Carlos II, obliga al rey de España a casarse con su hija. ¿Para qué? Para así ejercer presión directa sobre el rey. El pobre rey Carlos II, enfermo y tirado en la cama, es convencido por su mujer y por las presiones de los diplomáticos franceses de que nombren como heredero al trono español y de todo su imperio colonial a un francés, Felipe de Anjou, el nieto de Luis XIV. El otro candidato al trono es un primo lejano
de Carlos II, que es Carlos de Habsburgo, el archiduque austriaco, hijo del emperador alemán. ¿Vale? Esos son los dos candidatos que se van a pelear, y además pelearse de verdad, en una guerra de sucesión que durará 14 años, a la muerte de Carlos II. Un francés y un alemán, que se disputarán con distintas alianzas en toda Europa el trono español a la muerte de Carlos II por ese enorme problema sucesorio que ocurre. Es decir, los austrias menores cogen un imperio con una economía muy mala, pero que todavía se sostiene militarmente muy decentemente, concluyen su ruina con medidas absurdas como la explosión de los moriscos, entregan todo el poder a validos como el duque de Lerma o el conde duque de Olivares, no saben controlar a la nobleza para obligarle a aceptar soluciones efectivas como la unión de armas, no saben liderar a sus ejércitos y mantenerlos bien pagados y bien suministrados para hacer frente a los conflictos internos de la crisis de 1640 y a las guerras, como la guerra de los 30 años, que termina en la paz de Westfalia, y la guerra contra Francia, que concluye en la paz de los Pirineos, y finalmente con Carlos II, España acaba completamente arruinada económicamente, muy reducida militarmente y territorialmente en Europa, y sin un rey como candidato firme al trono, por lo cual sus candidatos tendrán que hacer una guerra civil, que además se libre en España con todas las consecuencias que tiene una guerra civil sobre un país, y que termine de una vez por todas con la presencia española como potencia de primer orden en Europa y en el mundo.